programado por esta plataforma de Zoom y por las redes sociales. Agradecemos la presencia y la compañía de todos ustedes, así como el interés a todos nuestros seguidores que nos acompañan en las diferentes redes sociales. El día de hoy se abordará un tema de vital importancia en el desarrollo del tejido social en México. Hablaremos de las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar. El desarrollo de las audiencias y de las diferentes etapas. Y para ello está con nosotros la licenciada Alma Morales Chávez. La licenciada Alma Morales Chávez es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, perteneciente a la casa de estudios más grande en el país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella tiene una vasta experiencia en el servicio público en varios municipios, como Naucalpan, como Nezahualcóyotl, Ecatepec, en diferentes áreas. En la actualidad, se desempeña como auxiliar de sala en el Poder Judicial del Estado de México, en el Distrito Judicial de Ecatepec. Con esta vasta experiencia, el día de hoy, agradecemos su presencia y que nos comparta su conocimiento y esperemos que sea de mucho beneficio para todo nuestro auditorio. Y sin más preámbulos, pues le damos la más cordial de la bienvenida. Muchas gracias, licenciada, por estar esta tarde con nosotros. Este es su auditorio, es su plataforma. Que tenga mucho éxito. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos aquellos que me escuchan y me ven a través de estos medios electrónicos. Y pues el día de hoy esta conferencia espero que a todos les sirva un poco para conocer precisamente cómo se desarrolla dentro del Tribunal Superior de Justicia las audiencias, que es un punto muy medular en cuanto a los juicios que llevamos en nuestro lugar, nuestro tribunal. Precisamente como inicialmente nos señalaba nuestro amigo, el licenciado, precisamente vamos el día de hoy a hablar respecto de las audiencias. El libro quinto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México precisamente refiere este apartado de las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar. Antes de iniciar con precisamente el desarrollo de estas audiencias, quisiera hacerles notar o hacerles un poquito del conocimiento cómo es una sala de audiencias. El derecho familiar, el Tribunal Superior de Justicia sabe que el derecho familiar es un derecho sensible, es decir, porque muchas veces las partes en controversia son papá, mamá, ¿sí? Son padres de unos menores. Sabido esto, el Tribunal Superior, sus salas de audiencia no son como las que conocemos nosotros, por ejemplo, en los procedimientos mercantiles o del derecho penal, que está el podium, el juez, las partes, en su caso público, sino que son las características peculiares que tienen estas salas, son mesas grandes donde se desarrolla precisamente esta audiencia, donde las partes, el juzgador, el personal de actuaciones, estamos en a la par, una convivencia cercana. Hay cámaras, como es un procedimiento oral, todas estas audiencias son audio y videograbadas. El Tribunal Superior de Justicia instaló estas salas precisamente
con esa situación de tener cámaras, son 4 cámaras y unos micrófonos, donde se graba todo lo que las partes se desarrollan en esas audiencias. La peculiaridad también que tienen estos tipos de juicios, si bien la oralidad tiene un principio, los principios de la oralidad es la publicidad, sin embargo, en materia familiar, por ser situaciones íntimas en cuanto a estos procedimientos, son a puerta cerrada. Muchos procedimientos sí son a puerta cerrada por la intimidad de las partes, que como refería yo, pues son incluso familia, ¿no? Pero se dan en un procedimiento judicial, se vuelven contrincantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ok, dicho esto, y una vez para adentrarlos un poquito en lo que es una sala de audiencia y las características de la misma, iniciaremos precisamente con la audiencia inicial. Dentro del procedimiento de los juicios orales son 2 audiencias principales, la inicial y la principal. Comenzaremos con la audiencia inicial. Se señala día y hora para que se lleve a cabo esta audiencia. Las partes litigantes comparecen al juzgado a efecto de llevar a cabo esta diligencia. Una vez estando las partes, se pasa al recinto de la sala donde se encuentran los litigantes, el juez y el personal de actuaciones. Se hace saber la presencia de quienes comparecen a esta diligencia. En este caso sería la parte actora y la parte demandada, representados debidamente por sus abogados patronos, quienes tendrán la voz en este procedimiento. El juez abre la audiencia y empieza a desarrollar todas las etapas que tiene esta audiencia inicial. La primera etapa es precisamente la enunciación de la litis. La enunciación de la litis no es más que el juez hace la mención de las pretensiones de las partes. En el escrito inicial de demanda, así como en la contestación de demanda, las partes hacen el conocimiento del juzgador cuál es su pretensión al iniciar ese procedimiento. Y aquel que es demandado, sus excepciones. Y en su caso también él reconviene, es decir, contrademanda. También hace pretensiones a su colitigante. Entonces el juez en esta etapa llamada enunciación de la litis da lectura a las pretensiones de las partes. Vamos a poner un ejemplo de que la pretensión principal o la pretensión que solicita es guardia y custodia. En la parte actora solicita la guardia y custodia de sus menores hijos. Y en la reconvención, la parte demandada, vamos a poner el ejemplo, que también solicita esa guarda y custodia. Es decir, ya queda planteada la litis con las pretensiones de las partes. ¿Okay? Se cierra esta etapa y se abre la fase de conciliación. Esta fase de conciliación es muy interesante. ¿Por qué? Porque en esta fase lo que tiene por objeto es que las partes, el juez invita a las partes a llevar a cabo un convenio, es decir, un acuerdo de voluntades tendientes a resolver esta controversia a través de la construcción de un convenio. Él obviamente estará dirigiendo este convenio, exhortar a las partes. Volvemos al ejemplo de guardia y custodia. Les cuestiona, ¿quién de ustedes dos es el apto para tener la custodia de esos menores? Si hay convenio, que una de las partes cede y dice sí, que la tenga mi contraria, la guardia y custodia, se empieza a construir ese convenio. Dentro de la materia familiar existe una figura que se llama la suplencia de la queja. Es decir,
se autoriza al juzgador para suplir las omisiones o las deficiencias de la demanda. En este caso, únicamente para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, no únicamente se determina la guarda y custodia, sino también se debe de determinar respecto de un régimen de visitas. Para el progenitor que no le asiste, que no tiene la guardia y custodia, le asiste el derecho de visitas. Así también se debe de procurar salvaguardar los derechos de los menores y se tendrá que resolver respecto de o pactar una pensión alimenticia vasta y suficiente para esos menores. Entonces son 3 puntos los que se deben de convenir por las partes: una guardia y custodia, un régimen de visitas y una pensión alimenticia. Entonces, una vez que las partes construyeron ese convenio, el mismo es aprobado en ese momento de la audiencia y en esa etapa procesal, es aprobado por su señoría y elevado a la categoría de cosa juzgada. Y en ese momento se les condenan las partes a pasar y estar por el mismo como si se tratara de sentencia ejecutoria. Ese es un escenario que se puede dar dentro de la audiencia inicial. Es una etapa. En muchas de las ocasiones no se da este acuerdo de voluntades. No obstante, se puede dar un acuerdo parcial. Es decir, únicamente las partes pactan, vamos a suponer, guarda y custodia. Y de los demás puntos no hay consenso. Es decir, se estará construyendo un convenio parcial únicamente. Y los demás puntos quedarán a controversia. Vamos a estar en el escenario que no hay convenio. Si el juez, una vez que hizo la labor para que las partes llegaran a convenio y no lo logra, es decir, los dos dicen yo quiero tener la guardia y custodia, yo también, se cierra esa etapa y se da por concluida esa fase conciliatoria. Y se pasa a la fase de depuración procesal. Es otra etapa de la audiencia inicial. Aquí el juzgador verifica de autos si existe la interposición de una excepción procesal. Se me ocurre, no sé, de cosa juzgada, de incompetencia. El juzgador tiene la obligación en ese momento de analizar y resolver esa incompetencia. Porque si esa incompetencia resulta operante, el procedimiento puede concluirse en ese momento. Si de esas excepciones no existen o resultan inoperantes, que a través de una emisión interlocutoria, el juez concluye esa excepción y cierra la etapa. Y continuamos con procedimiento. Entonces, se pueden dar esos escenarios. Posteriormente, una vez que ya se han desaguado esas etapas y se han cerrado las mismas, se pasa a la etapa de admisión y preparación de pruebas. Los litigantes, desde sus escritos, tanto de demanda como de contestación, o bien si existe reconvención, ofertaron las pruebas o ofrecieron las pruebas que a su derecho convinieron. El Código de Procedimientos Civiles puede, o más bien prevé qué pruebas están en actitud de ser ofrecidas. Se habla de la confesional, de la declaración de parte, perdón, de la testimonial, de la pericial, de la documental, de la presuncional, de la instrumental en su doble aspecto legal y humana, y de los elementos de convicción de la ciencia. Cualquiera de esas pruebas pueden ser ofrecidas
por las partes. Se empieza a proveer primeramente el juez, que es el que preside la audiencia, empieza a proveer respecto de todas y cada una de esas pruebas. ¿De qué forma lo hace? La confesional. Si las partes, primero va a proveer respecto de las pruebas de la parte actora, consecutivamente pruebas de la parte demandante. Si se ha ofertado la prueba confesional, el juez, si para ese momento no se ha ofrecido o no se ha exhibido el pliego de posiciones, previene a la parte oferente para que lo exhiba hasta antes de la audiencia principal. Han percibido que para el caso de no hacerlo, se declarará la deserción de la prueba. Y en ese momento queda notificada la parte contraria de que deberá de asistir a el desahogo de la misma. Con el apercibimiento que si no lo hace, a petición de parte se le declarará confeso. ¿Ok? También se oferta o se puede ofrecer la declaración de parte. La declaración de parte que va a absolver cualquiera de los litigantes según la parte que la esté ofreciendo. La prueba testimonial también es una prueba que en materia familiar se ofrece mucho y será relación a los testigos que las partes consideren. Si las partes consideran que no tienen ninguna imposibilidad para presentar a sus testigos, se les previene para que los presenten el día y hora que se señale para que se lleve a cabo la audiencia principal. Para el caso de que ellos señalen que tienen imposibilidad para presentarlos, se estará proveyendo respecto de la citación de los mismos, solicitándoles en su caso que proporcionen domicilio para la citación de los testigos ofrecidos. También se puede ofrecer la pericial en cualquiera de las materias que las partes consideren necesarias para acreditar los hechos que ellos pretenden que existen en su demanda. El Código de Procedimientos Civiles señala de forma detallada cuáles son los requisitos para el ofrecimiento de la prueba pericial. Si ese es el caso, el juez verifica que esté ofrecida conforme a derecho y si lo está, tendrá que el perito protestar el cargo ante este tribunal, para que esté en aptitud de desahogarse esa prueba con el perito ofrecido. También se pueden ofrecer las documentales, se me ocurre actas de nacimiento, matrimonio, etc. Estas en ese momento se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, porque fueron emitidas por autoridad o por funcionario público en funciones, en sus funciones. Entonces, estas documentales hacen prueba plena. También se puede ofrecer la inspección judicial. La misma también se estará proveyendo respecto de, según lo que las partes hayan ofrecido, el juez estará proveyendo respecto de su admisión. Hay también otra prueba respecto de los elementos de convicción producidos por la ciencia. Se me ocurre un DVD, una memoria. Si ese es el caso, el juez provee su admisión y previene a las partes para efecto de que para la audiencia principal, donde se irá a desahogar, proporcione los elementos necesarios para que la misma pueda ser desahogada. Apercibidos que para el caso de no hacerlo, se tendrá por desierta dicha prueba. También de las pruebas que se ofrecen es la presuncional y la instrumental de actuaciones. Esas, en términos generales, son las pruebas que las partes pueden ofrecer. Y ese es el momento procesal oportuno en que el juzgador estará proveyendo y admitiendo y preparando las pruebas para
su próximo desahogo en audiencia principal. Cuando estas pruebas ya son admitidas y preparadas, el tribunal también ordena pruebas de oficio. Comentábamos anteriormente de esa suplencia de la queja. El juez, para mejor proveer, ordena de manera oficiosa la prueba pericial en psicología y la prueba pericial en trabajo social. A través de la Dirección de Peritos del Tribunal Superior de Justicia cuenta con una vasta gama de periciales, de peritos en diferentes materias. Para la materia familiar, los peritos en los que más se apoya el juzgador es precisamente en psicología y en trabajo social. ¿Qué busca el juzgador con ordenar estas pruebas de oficio? Bueno, lo que busca el juzgador, por ejemplo, de una prueba en psicología, una pericial en psicología, es de que el psicólogo, a través de realizar tests psicológicos a las partes, también pretende conocer la situación psicológica de las partes y de los menores. También para saber quién de los dos progenitores tiene mejor aptitud, por decirlo de alguna manera, para detentar esa guarda y custodia. También otro motivo por el cual se ordena esta pericial en psicología es para que la perito se dé cuenta de qué tanto, como hablamos de problemas familiares, la familia se fractura y esto psicológicamente afecta tanto a los padres como a los menores. Muchas veces los peritos en sus dictámenes nos recomiendan o recomiendan al juzgador que las partes tomen terapias, porque ha sido tanto el desgaste del procedimiento, el desgaste de la separación, que psicológicamente sí se ven afectados. Obviamente los más afectados casi siempre son los menores. Y detecta esta prueba precisamente el nivel o el grado de daño, por decir así, que tienen los menores. Y recordemos que la materia familiar salvaguarda los intereses superiores de menores y de incapaces. Entonces, en atención a eso, también el juzgador se vale de esta prueba pericial para conocer todos esos ámbitos psicológicos que nos arroja esa pericial. Bueno, también comentaba yo respecto de la pericial en trabajo social. ¿Qué pretende esta pericial? Ok, esta pericial lo que pretende es que el juzgador conozca el nivel socioeconómico de esa familia, dentro de la misma, quiénes son los proveedores económicos principales, cómo la pericial se desarrolla en la casa de las partes, es decir, la perito se apersona al domicilio de las partes para enterarse cuál es el grado socioeconómico que tienen, cuántos integrantes viven, cómo viven. Es decir, en pocas palabras, el juzgador con esta prueba quiere saber las necesidades y las posibilidades de los contendientes, es decir, las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor. Como se va a fijar una pensión alimenticia, necesitamos saber qué tanta posibilidad tiene ese deudor alimentario y qué tanta necesidad tiene ese acreedor. Entonces, esas dos pruebas son muy importantes para nosotros como tribunal, independientemente de todas las pruebas que las partes ya hayan ofrecido. Ahora,
En cuanto a las pruebas de oficio, también otra de las pruebas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos refiere que donde se haya derechos de menores, el menor tiene derecho a ser escuchado en juicio. Entonces, tomando en cuenta esta situación, es que también se ordena en ese momento la plática con el menor. O los menores, si es que hay más de uno. En ese momento en relación al protocolo de la Suprema Corte de Justicia, se ordena que el menor sea presentado en la audiencia principal juntamente con una persona de confianza, abuelos, tíos, primos, para efecto de que lo acompañen en la audiencia que se va a llevar a cabo, en esa plática que el juzgador va a sostener con el menor. Se da citación al agente del Ministerio Público de la adscripción para efecto que esté presente en esa plática. Entonces, estos son las pruebas de oficio que el tribunal determina que también se desarrolla. Una vez que se termina estas pruebas, se cierra esa etapa. Y se pasa a la fase de revisión de medidas provisionales. Las partes solicitaron medidas provisionales, las partes solicitaron medidas provisionales. Al momento de que instaron o iniciaron el procedimiento, el juicio, volvemos al ejemplo, si se solicitó la guardia y custodia, la madre solicita o el padre la guardia y custodia provisional. Y en un auto se decreta precisamente medidas provisionales, como pueden ser guardia y custodia provisional, pensión alimenticia provisional y régimen de visitas provisional. El juzgador, al momento que determinó estas medidas, lo hizo con los elementos de prueba o las constancias que tenía hasta ese momento. Pero si durante el desarrollo de la audiencia inicial existen más elementos, es el momento procesal oportuno en que el juzgador podrá confirmar esas medidas o modificarlas, según los elementos de prueba que hay hasta ese momento. Entonces, también esta es una etapa que se da dentro de la audiencia inicial, que sería esta revisión de medidas provisionales. Una vez hecho esto, se cierra esta etapa y se señala día y hora para llevar a cabo la audiencia principal, en la que se desahogarán los medios de prueba que se hayan ofrecido por las partes, así como los ordenados de manera oficiosa por este tribunal. Entonces, se cierra la audiencia, quedan notificadas las partes y se concluye en ese momento. Hasta aquí sería la audiencia inicial. Una vez de que se reunieron las pruebas, se perfeccionaron muchas de ellas, pasamos a la audiencia principal. Nuevamente se apersonan, se señala fecha y hora, se apersonan las partes al juzgado y se pasa a sala de audiencia, donde se hace constar si las partes están presentes, sus testigos, si está presente el menor, la persona de confianza que lo acompaña, y se dio citación al agente del Ministerio Público para efecto de la plática correspondiente. Una vez ya en sala, el juez abre la audiencia y se lleva a cabo inicialmente, yo en mi juzgado, comúnmente iniciamos con la plática de menor, para no hacerlo esperar. El protocolo se lleva a cabo para esa plática, ingresa el menor a sala de audiencia, esa sala de audiencia únicamente está el menor, su persona de confianza,
el agente del Ministerio Público de la Adscripción, el juez y el personal de actuaciones. No está presente ninguno de los progenitores, únicamente está presente ese menor. Si son varios menores, van pasando uno por uno. La plática, les comentaba yo, de la estructura que tiene la sala de audiencias, es una mesa en donde es un diálogo que se da entre el juez con el menor sin mayor grado de que yo soy el juez y tú eres el menor y estás abajo. No, es igualdad. Por eso la sala está diseñada de esa manera. Y la gente del Ministerio Público está también presente, lo comentaba yo anteriormente. El juez empieza con la plática, ciertos interrogatorios, ciertas preguntas al menor. La persona de confianza no tiene ninguna intervención, no habla en absoluto, solo es para tranquilidad del menor. El agente del Ministerio Público también hace cuestionamientos al menor de lo que él ya haya narrado. Si él tiene alguna pregunta, la hace a él menor. Concluida la plática, se retira el menor con su persona de confianza, ingresan las partes con sus abogados patronos. El agente del Ministerio Público en ese momento, en uso de la voz, hace peticiones tendientes a salvaguardar los derechos del menor. Hay veces que él nota cierta situación y solicita al juzgador, al juez, que provea alguna situación en beneficio de ese infante. Entonces, concluida esa situación, la gente del Ministerio Público sale de la sala de audiencias y se concluye la participación de este. Ahora sí, empezamos con el desahogo de los medios de prueba ofrecidos por las partes. Primeramente se lleva a cabo el desahogo de las pruebas de la parte actora y después los de la parte demandada. Por uso, así siempre, por ese orden se lleva. La confesional se desahoga a través del pliego de posiciones que ella debe de cobrar en autos, o bien que se haya agregado antes de la audiencia. El juez procede a abrir el sobre que está debidamente cerrado y sustraer el pliego de posiciones y comienza a calificar las posiciones ahí contenidas y a desechar o a calificar de legales aquellas que él considere. Una vez hecho esto y previa toma de generales y protesta de ley de las partes, se procede de viva voz. El juez inicia con el interrogatorio al tenor de ese pliego de posiciones. Las partes en esta prueba deberán de contestar categóricamente sí o no a los cuestionamientos, y si quieren agregar algo, lo harán. Si no, únicamente será su respuesta positiva o negativa. Hecho esto, se concluye esta prueba. Posteriormente, se ofrece también la declaración de parte. La declaración de parte en materia de oralidad es una de las pruebas que es también que la desahoga los litigantes, es decir, los absolventes son las partes en los procedimientos. Pero la diferencia que tiene es de que la declaración de parte es a preguntas expresas y directas que le hace el abogado patrono de la parte oferente a el litigante. Y aquí ya la respuesta es abierta. Ya no se limita a un sí, a un no, sino la respuesta es más abierta. Esa es la diferencia entre estas dos
pruebas. Una vez que se concluyó con este interrogatorio por parte del oferente de la prueba, se continúa con la testimonial a cargo de los testigos que fueran ofrecidos. Y cada testigo perdón, ingresa a la sala de audiencias y una vez que se le toman sus generales y protesta de ley, se le concede el uso de la palabra a la parte oferente para que interrogue a su testigo. El juez está atento a las preguntas y si alguna él considera que no es calificada, en ese momento lo menciona. En esta prueba, una vez que se concluye el interrogatorio de la parte oferente respecto de su testigo ofrecido, se da uso de la voz a la contraria para efecto de que haga las repreguntas que considere pertinentes respecto de las preguntas directas que le fueron formuladas al testigo. Entonces, aquí es donde damos la parte de las repreguntas a la contraria respecto de la contestación que dio al interrogatorio. Y una vez concluido esto, el juez le cuestiona respecto de la razón de su dicho a ese testigo, por qué sabe y le consta lo que acaba de declarar. Es el formulismo que se da para esta testimonial. También puede existir las pruebas periciales, también si obra ya agregado el dictamen de los peritos ofrecidos por las partes, los mismos también darán sus conclusiones en relación a la pericial en las que ellos participaron. En relación a las pruebas que aporta los medios de convicción producidos por la ciencia, comentaba yo anteriormente que podría ser un DVD o un CD, como se les previno a las partes para que aportaran los medios para la reproducción, en ese momento se desahoga ese medio de prueba. Si es un disquete, si es, un CD, se comienza a escuchar los audios o los videos y de todo queda constancia en las cámaras. Comentaba yo que son 4 y en ese momento queda constancia de esas imágenes en grabación también. De las pruebas documentales, comentaba yo que, ya esas se desahogaban dada su propia y especial naturaleza. Y también respecto de las pruebas ordenadas de oficio, existen las dos que refería yo, la pericial en trabajo social y en psicología. Las peritos ingresan a sala y rinden de manera oral sus conclusiones a la audiencia que está en esa sala. Las peritos del tribunal, adscritas a la Dirección General de Peritos, en ese momento rinden sus conclusiones de manera oral. Y si no existe otro medio de prueba pendiente por desahogar, en esa misma audiencia principal se cierra esa etapa de alegatos esa etapa de pruebas y se abre la etapa de alegatos. Porque ya todos los medios de prueba ofrecidos por las partes, así como los ordenados por el tribunal, ya fueron debidamente desahogados. Y si estamos en esa situación, se abre la etapa de alegatos, decía yo, y en uso de la voz, los abogados patronos de las partes rinden sus conclusiones de manera oral y alegan lo que a su derecho conviene. Una vez hecho esto, se cierra esa etapa de alegatos y se turnan los autos para dictar sentencia. Uno de los principios de la oralidad precisamente es la inmediación, es decir, que el juzgador estuvo presente
en todo el procedimiento, tanto en esa audiencia inicial, tanto en esa audiencia principal, donde se desahogaron los medios de prueba, es decir, escuchó lo que dijeron los testigos, lo que dijeron las partes, lo que dijeron los peritos, lo que refirió el menor. Es decir, él estuvo presente y está en aptitud de dictar esa sentencia, según el principio de inmediación. Y como también está el principio de continuidad y concentración, el principio de continuidad es que todos los actos procesales sean continuos unos con otros. Entonces, lo ideal es de que el juzgador en ese momento dicte sentencia. ¿Por qué? Porque ya escuchó, vio cómo se desarrolló ese procedimiento. Entonces está en aptitud de emitir la sentencia correspondiente. Comentaba yo que existe la suplencia de la queja en el materia familiar. Es decir, si en la demanda inicial únicamente se peticionó, por ejemplo, guardia y custodia o solamente alimentos, es decir, una pensión alimenticia, el juzgador deberá de suplir esa deficiencia y deberá de resolver no solo la pensión, no solo la guardia y custodia, sino también un régimen de visitas. Porque al progenitor que no tiene la guardia y custodia, le asiste un derecho, un régimen de visitas. Pero también tiene la obligación de cubrir alimentos, porque quien detenta la guardia y custodia lo hace de momento a momento, al tener incorporado a los menores a su domicilio. Entonces, el juzgador deberá de resolver todos y cada uno de estos puntos. Incluso si de la pericial en materia de psicología advirtió y sugirió la perito y fue importante que ella se percató de que esos menores están afectados, de que están pasando por un duelo de la separación, puede también dentro de sus resolutivos ordenar terapias psicológicas para los menores. El sistema municipal DIF es una área que a nosotros nos ayuda mucho en este sentido, ¿sí? Porque a través de ella se ordena que si ellos lo pueden hacer de forma particular, pero si no, se ordena que en el DIF municipal se lleven a cabo esas terapias a fin de que esa familia, que aunque ya está desintegrada, pero encuentre nuevamente esa tranquilidad que perdió a partir incluso de todo este procedimiento y de los problemas que obviamente hicieron que se llegara a este juicio. Entonces, el juzgador debe de estar también al pendiente de cubrir esa necesidad de las partes, de que el duelo sea superado de esa ruptura familiar que existió. Y pues, una vez ya esta sentencia dictada por parte del juez, se quedan notificadas las partes y se concluye la audiencia. Son audiencias muy largas, pero créanme que vale la pena porque en una sola audiencia podemos terminar un procedimiento. El objeto de la oralidad es precisamente eso, que los juicios no se vayan tan largos, sino que con 2 audiencias se concluye el procedimiento. Es lo ideal, es lo ideal. Yo sé que hay veces que no es posible o que hay otras situaciones por ahí que se dan, pero bueno, esa es la idea de la oralidad. Y estas audiencias son la muestra de la misma.
En cuanto al expediente físico, en cada una de las audiencias que se llevan a cabo, se realiza una acta mínima respecto de los actos procesales. Si bien todo ha quedado videograbado, por ser audiencia oral y en una sala, también en el expediente físico debe obrar constancia. Entonces, para estas dos audiencias se levanta una acta en donde de manera mínima qué actos procesales se estuvieron, que se estuvieron concluyendo en cada una de las audiencias. Entonces, esta acta mínima, al momento de checar el expediente físico, da luz de saber qué actuaciones, qué etapas ya se han ido agotando. Entonces, es importante que esta audiencia no solamente se queda en la videograbación, sino también se pasa al expediente físico. Y obviamente la pieza escritural de la sentencia que fue dictada en audiencia también debe de ir cosida al expediente como constancia, porque es el documento que va en el expediente físico. Nosotros también como tribunal contamos con el expediente electrónico. Creo que ya muchos de los aquí presentes ya han tenido están familiarizados con este expediente electrónico. Con esta situación de la pandemia se puso más en boga este expediente. Porque como ya no estamos del todo o estuvimos del todo presencial, se utilizó mucho este expediente electrónico. En este sentido, existe también toda esta evidencia que está en papel, en expediente físico, también está en el expediente electrónico, que es la nueva modalidad que el Tribunal Superior de Justicia ha implementado para agilizar también más que cheque el abogado sus expedientes. Yo sé que todavía estamos un poquito, pues no tan accesible quizá ese expediente, pero bueno, estamos nosotros día a día mejorando nuestro sistema electrónico. Pues no sé si haya alguna pregunta por ahí de parte de mi auditorio, de las personas que me hacen favor de escucharme. Por mi parte, creo que estaría yo cerrando esta situación y si ustedes me permiten hacer alguna otra aclaración, quedo a sus órdenes. Sí, licenciada, muy buenas tardes. Maestro Francisco Cruz, a sus órdenes. Le auxiliaré aquí en la parte de las dudas. Voy a leer algunas de las dudas, comentarios que tienen parte de nuestro auditorio aquí en la plataforma Zoom, y si en redes sociales también las hubiera, y si usted no lo permite, también me voy a tomar el atrevimiento de leerlas para que usted les vaya dando respuesta. Claro, sí, gracias. Inicio primero con la pregunta que nos hace eh, el licenciado Alejandro Salas, y dice: ¿la instrumental de actuaciones sí la contempla el Código Procesal? En cuanto a esa prueba, si bien no la contempla de forma tan clara, más que nada es la presuncional la que refiere, pero como el juzgador al momento de resolver toma en cuenta todas las actuaciones,
sí es ofrecida por los litigantes en su caso. Bien, bien, sigo leyendo. Nos pregunta Ignacio Torres, cuando en juicio de alimentos y guarda y custodia no se plantea el régimen de convivencias a favor del padre, ¿qué tan idóneo es solicitar en la vía incidental o por medio de un juicio nuevo? Ok. Como yo comentaba respecto de, estamos entonces hablando de que el juicio es de guarda y custodia y pensión alimenticia. Es obligación del juzgador resolver respecto de este aspecto. ¿Por qué? Porque a quien no tiene la guardia y custodia le asiste el derecho de gozar de un régimen de visitas. Aparte, es un derecho del menor ver a su progenitor del que no tiene, que no lo tiene a su cuidado. Entonces, la vía incidental, obviamente no, porque el juzgador está obligado a proveer respecto de ese aspecto. Él tiene la obligación de un régimen provisional y en la sentencia un régimen definitivo, pero debe el juzgador de proveer respecto de ese régimen, no nada más pronunciarse respecto de la pensión y de la guardia y custodia, sino ese menor debe de convivir con su progenitor en los términos que la ley lo determina o lo determina el juzgador. No sé si por ahí va la respuesta o la duda de nuestro compañero. Gracias, gracias maestra. Sigo leyendo las preguntas. Nos pregunta María Otilia Lozada González, ¿a qué edad el juez permite sea presentado un menor? Ok, el juzgador, en cuanto el menor ya hable, ya se exprese, ya pueda, hay niños que tienen 2 años y ya hablan muy bien, o tienen 4, ¿sí? Entonces, él también determina, por ejemplo, un niño de 1 año, pues a veces nada más es la presentación para ver, hacer constar cómo es presentado el menor, con el niño, sí, qué aspecto tiene el menor, porque está muy pequeño. Pero en cuanto ya un menor se exprese y pueda decir y platicar cómo se siente, qué es lo que él concibe como su alrededor, ya puede ser, eh, puede concertar plática con el menor. Incluso el agente del Ministerio Público siempre dice, por la edad y madurez del menor, varía las respuestas o el sentir de ese menor. Uh-huh. Nos hace un comentario Julio César Loret. Dice, en mi estado de Oaxaca, el Código Civil contempla un nuevo juicio. Es con respecto a la anterior, maestro. Sí. Es decir, el nuevo juicio de guardia de régimen, me quiero imaginar. Sí, sí, es con relación a la pregunta anterior, maestra. Ok. Que si se requería otro juicio. Adelante. Las legislaciones de los diferentes estados sí varían un poco. Por ejemplo, en el Distrito Federal, yo tengo entendido que, si no, ahora sí que corríjanme los compañeros que litigan en la Ciudad de México, tengo entendido de que si únicamente se peticionan alimentos en la Ciudad de México, el juzgador solo se pronuncia respecto de alimentos y no respecto de guardia y custodia y régimen de visitas. Y obviamente los abogados lo tendrán que hacer por juicio nuevo. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando se declaró o se emitió una sentencia, únicamente se habló de los alimentos y se dejó de lado régimen de visitas
y pensión alimenticia. Perdón, y guardia y custodia. Entonces, únicamente se fijaron alimentos. El juzgador únicamente fijó de forma definitiva alimentos y los demás puntos no los tocó. Eso, por eso comento que las legislaciones de los estados sí hay un poco de variante, ¿no? Por ejemplo, aquí para nosotros, en muchos casos no es incidente, sino es juicio nuevo para un tipo de juicio de esa naturaleza. Uh-huh. Bien, maestra, bueno, pues sí, hacía referencia a ello y también sabemos que es de acuerdo al código, a la entidad federativa. Uh-huh. Bien, otra pregunta, nos pregunta, dice, y también la participación del DIF. Sigo leyendo, dice, voy a leer textual. Y también la participación del DIF en la escucha del menor. Y luego dice punto y aparte. La edad depende del criterio del juzgador. Normalmente es a partir de los 6 años, según el protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia. En Tabasco, en la escucha del menor y junta de partes, también está presente el representante del DIF. Uh-huh. Ok. Posiblemente sí se dé en esa situación de que el DIF intervenga. Nosotros, como tribunal, tenemos, comentaba yo que nuestra dirección de peritos y contamos con las peritos en materia de psicología. Entonces, las peritos también tienen, en su caso, participación. Quizá ellos, por que la entidad que tiene las peritos en materia de psicología, yo creo que por eso es que se allegan de ese especialista al momento de la plática, pero nosotros sí tenemos a nuestros peritos y en su caso podría estar también presente la perito. En la práctica no está presente el perito, salvo que se dé asuntos muy delicados. Sí hay asuntos muy delicados en donde el perito está presente en todo momento, porque ella advirtió cierta situación desde la práctica de los test psicológicos al menor, detectó ciertas situaciones y se hace necesario. Pero también nosotros, la verdad, es un tribunal gigantesco en donde, pues, que las peritos estén en todas las pláticas, pues sí, nos detendría muchos procedimientos. Entonces, el agente del Ministerio Público es el que sí, de manera invariable, está en las pláticas. De hecho, casi no, si el agente del Ministerio Público no está presente, a veces no se lleva la plática, porque ahí sí es casi requisito. Sí. Bien, gracias, maestra. Antes de continuar, si usted me lo permite, voy a enviarle un cordial saludo pues a todos los que nos escuchan y nos acompañan, no solamente aquí en el Estado de México, sino en todo el interior de la República. Nos están escala, Hidalgo, y bueno, pues también enviarle saludos a las personas que nos acompañan fuera también de la República. Por ahí en algunos otros comentarios estábamos leyendo que nos acompañaban de Venezuela, de Ecuador, Argentina, y bueno, pues enviarle un cordial y afectuoso saludo para todas esas personas que nos acompañan y agradecerles por su preferencia. Bien, pues continúo, maestra, con las preguntas. Vaya que sí hay buena afluencia de preguntas y eso habla del interés del tema, de la explicación tan casi perfecta que da usted. Se tuvo por ahí el detallito de las diapositivas, pero bueno, creo que tuvo mucha fluidez su explicación, su ponencia, y bueno, pues hay algunas preguntas, sugerencias y demás. Voy a continuar. Saludos también a Débora Molina, que nos acompaña constantemente. Nos dice, licenciada, una parte de la sociedad
sigue teniendo la idea de que la juez da más preferencia o está a favor de la madre por las cuestiones actuales y críticas de género en nuestro país. ¿Se ha implementado algo para evitar estos prejuicios o cuál es tu opinión? Gracias. Eh, bueno, efectivamente, yo he tenido titulares hombres, es decir, jueces, y titulares mujeres, es decir, juezas. Y desafortunadamente sí se ve esa situación. Que hay veces que un poquito siendo juez mujer, da la preferencia a las mujeres. Otras no, otras son, la verdad, creo que la sociedad sí ha cambiado un poco. Nosotros vemos cómo padres pelean la guardia y custodia de sus hijos y las madres se los dan fácil, fácil, sin mayor contratiempo, ¿no? Si quieres la guardia y custodia, ahí está, ¿no? Entonces yo creo que también nosotros vaya que vemos tantos juicios, que vamos tantos, sí ya es mucho que las mujeres den a sus hijos y que los hombres se hagan responsables de ellos, ¿sí? Desde llevarlos a la escuela, desde estar al pendiente de ellos. Muchas juzgadoras sí todavía tienen ese estigma un poquito de si es la mujer, si se lo doy, pero pues creo que un poquito también ya los hombres han ganado terreno en ese sentido y creo que también han peleado a sus hijos y créame que mujeres han dicho el padre es el que lo debe de tener porque es el que ha acreditado que más y la madre con falta de interés. O sea, ya yo creo que en la práctica sí se da ya, hasta se sorprende uno de que, caray, sí se da ya, pero sí todavía muchos titulares sí tienen todavía esa situación de darle esa preferencia todavía a las madres, y las madres pues también están en su lugar de ser las protectoras y de pelearlos a capa y espada, ¿no? Pero pues también ya se dio esa de la igualdad, ¿no? Del hombre y de la mujer, de que no porque sea la mamá los va a cuidar mejor, o no porque sea el papá los va a descuidar, porque ya se ha visto en la práctica que los padres han respondido muy bien a esa obligación, ¿no? Ese sería mi comentario. Bien, gracias, maestra. Voy leyendo las preguntas en el orden en que van llegando. Esta me parece que es un comentario a la anterior, pero bueno, también le hago lectura para que usted también nos otorgue su comentario. Dice Julio César Loret, a razón de ello, una prueba fundamental es la pericial en psicología. La valorará cada uno de los contendientes anteponiendo sin reserva alguna la equidad de género, ya que lo, ya que lo que es superior del menor. No se entendió muy bien, pero bueno, sí, efectivamente, siempre lo que yo comentaba, se va a ponderar el interés superior del menor. Ahí es donde sí, si la madre está en cierta situación, hay veces que la madre ya se casó y ya tiene una pareja y ya el hijo no lo ve muy bien, etcétera, pues ahora sí que el perito en psicología lo refiere, lo dice, ¿sabes? Que esta señora ya no a su hijo, como ya tiene su nueva pareja, entonces, lo que comentábamos de la pericial es una situación que da mucha luz al juzgador para ver cómo se está desarrollando esa psicología de las partes en relación a los hijos y los hijos en relación a los padres. Entonces, pues ya vemos en la actualidad muchos cambios en ese sentido. Es cuanto. Bien, gracias. Continúo, licenciada. Nos dice Nori Moguel, si en un asunto de guardia y custodia
no se solicita la pensión alimenticia a fin de darle celeridad al asunto, el juzgador, en razón de la suplencia de la queja, se va a pronunciar al respecto. Sí, sí, sí se va a pronunciar. Sí se va a pronunciar. Si nada más es de guardia y custodia, el juez va a proveerlo con lo correspondiente, este, decretando esa pensión alimenticia, incluso ese régimen de visitas. Inicialmente de manera provisional, lo hará inicialmente para que incluso esos lazos afectivos se den. Porque otro objetivo de la guardia, perdón, de decretar un régimen de visitas es que los lazos paterno o materno filiales no se rompan. Entonces, precisamente, y como estamos, volvemos a lo mismo, en beneficio del menor, y el menor necesita a su papá y a su mamá, precisamente por eso, para que esos lazos paterno-filiales o materno-filiales no se rompan, es por el que se decreta ese régimen de visitas. Para que el padre siga conviviendo con los hijos o la madre siga conviviendo con los hijos. Por eso es de que esos 3 puntos sí son indispensables y el juez lo hace de oficio. Bien, gracias. Continúo. Gela nos pregunta, muy buena la plática constructiva, licenciada. De hecho, en el estado de Veracruz, que es de donde soy, todo lo que acaba de mencionar en las 2 etapas de audiencia inicial y audiencia principal se lleva de manera escrita, salvo las pruebas que se reciben y desahogan en audiencia, bien sea 219 o 221 del Código Procesal Civil y 345 del Código Civil respecto a la guardia y custodia del menor. Ok, sí, precisamente nosotros, creo que los que han litigado desde hace tiempo sabían que todos estos procedimientos eran plenamente escritos. Y con el tiempo, la oralidad se inicia precisamente para darle celeridad a estos asuntos, que ya no se hagan de 2, 3 años, sino que salgan en meses, en 2, 3 meses más bien. Entonces, si vemos que estas audiencias son larguísimas, porque sí son larguísimas, porque se desahoga todo, incluso hay veces que sí se emite sentencia, pero pues comentaba yo, vale la pena, porque la gente llega y ya está su sentencia. Que a lo mejor no está conforme, ya tendrá su recurso correspondiente, pero de momento está resuelto y todo. No nada más me fui con mi guarda o mi pensión o mi régimen, sino se resolvió todo en esa misma audiencia y en ese mismo día, ¿no? En su caso. Es cuando. Bien, bien, voy a leer. Aquí vienen 2 preguntas, voy a leer. Mayer Adalid Moreno nos dice, licenciada, ¿este tipo de audiencias también son para adolescentes o solo para los menores? Y enseguida la pregunta dice, ¿un adolescente también se le considera menor? Esa sería la pregunta, licenciada. Sí, sí, obviamente. Recordemos que se les llama menor eh, hasta los 17 años, son menores. Hay chicos que son de 16, de 17 y están en plática. O sea, ellos entran a la plática normal, porque todavía no están en ejercicio de sus derechos. Entonces, hasta los 17 años y faltándole 3 días para que cumplan su mayoría de edad, pues se consideran menores. Entonces, cuando nosotros como tribunal decimos el menor, estamos hablando de niños de 5, de 10, de 8, de 17 años con 11 meses, y si se determina o se les considera menores. Es cuando. Bien, pues me sorprende aquí el caso, maestra.
Hay bastantes preguntas todavía, vamos prácticamente a la mitad de ellas y no quiero dejar una sola por leer para que Adelante, nuestro adelante. auditorio esté exactamente, esté satisfecho de resolver, disipar sus dudas y escuchar también sus comentarios. El caso de, me dice Brisa Armenta, en caso de que las audiencias hayan sido canceladas por la pandemia, sin otorgar pensión provisional y solo para solicitar un permiso de viaje al exterior del país, ¿se puede hacer otro juicio para otorgar tal permiso? Sí, sí, la situación en las pensiones alimenticias, nosotros si bien estuvimos en pandemia como tribunal, bueno, estuvimos en casa como tribunal, no se dejó de trabajar y menos en derecho familiar. Ujú. Es decir, en los procedimientos de derecho familiar, en ningún momento se dejó de trabajar. Los abogados pudieron haber entregado demandas de pensiones, seguir tramitando sus procedimientos. Obviamente no había todavía posibilidad de una audiencia, pero sí a través de un auto decretar una pensión alimenticia provisional, aun y cuando fuera pandemia. Porque nosotros como tribunal no estuvimos inactivos, sino todo el tiempo cubriendo pensiones, acordando en favor de los menores, etcétera. Y para sacar a un menor sí se necesita un juicio nuevo, ¿sí? Si el progenitor no está presente o no es localizable, o no sé, o no da ese permiso, existe un juicio que se llama de salida del país de un menor. Ese procedimiento se puede hacer ante los juzgados familiares y donde el que dará el permiso es el juez. Ajá. Este procedimiento se instruirá con todas las etapas procesales correspondientes, pero sí existe la forma de que ese menor incluso salga del país y el permiso que otorgará será un juez para que ese menor abandone el país con el procedimiento respectivo que lleva a esos procedimientos no, de salida del país no contenciosos. Es cuanto. Bien, licenciada, pues continuamos. Qué bueno que esté usted en esa disponibilidad de contestar, pues seguir todavía en línea y que qué bueno que también nuestro auditorio tenga esa participación. Si bien es cierto que se les pide que estén, se mantengan con la cámara apagada, el micrófono apagado y demás, también es cierto que se les invita a externar sus dudas, a escribir sus preguntas y bueno, pues vaya que haya sido, vaya que ha sido muy buena la respuesta. Nos faltan bastantes todavía, voy a continuar ya para no llevarme las cámaras, ¿no? Voy a continuar. Privilegiado al menor, pero también el juzgador debe verificar si existen las condiciones necesarias para el pleno desarrollo del menor para que se lleve a cabo la convivencia mediante un estudio socioeconómico por parte de un representante del DIF. Lo anterior evita, bueno, así dice, pero yo creo que lo anterior evita exista en la misma convivencia una de las partes realice alineación parental. Ok. Eh, Cuando dentro eh, de la pericial en materia de psicología se advierte cierta situación eh, respecto a los progenitores, precisamente por eso son esas terapias. Lo que pasa es de que, ojalá no se ofendan con mis palabras, pero pareciera que los menores son botín de guerra, ¿no? Cuando los padres se separan, es una lucha constante por esos menores. Y los que se quedan dañados son los menores. Eso los peritos lo advierten. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México cuenta con centros de convivencia. Cuando es muy ríspido la convivencia o la relación entre los padres,
o la madre teme cierta situación, o el padre, o el progenitor que detente la guardia y custodia detecta ciertas por ahí situaciones, puede solicitar que las convivencias se den en el centro de convivencia del Poder Judicial. Obviamente estas convivencias serán por un tiempo corto, porque también las instalaciones no pueden ser para muchos meses de convivencia. Pero muchos juzgadores ordenan que mientras se den estas convivencias, pueden ser en el centro de convivencia, ¿sí? Y otra es de que mientras se den estas convivencias, las partes se sometan a terapias para que sepan o superen ese duelo de esa separación, porque los únicos afectados son los menores, que es lo que refiere esta personita que nos está, quiero pensar que a eso se refiere. Pero precisamente por eso es de que el juzgador, repito, también les impone, porque se los impone, esas terapias, para que superen esa situación de esa separación. Entonces sí les ayuda mucho porque el especialista psicólogo los ubica. A ver, ya la relación terminó, ya, ¿sí? Y eso les ayuda mucho, precisamente refiere ya a esta alineación parental famosa, que ahorita ya desafortunadamente ya no se toma tanto como tal, pero de que existe, de que el padre habla mal de la madre en frente del menor y el padre habla mal de la madre habla mal del padre en frente del menor y el padre habla mal de la madre, sin saber que el afectado es el menor. Entonces, podría hacerse que en el tiempo en el que se den las convivencias se sujeten a terapias para superar esa separación, o bien que también se hagan en el centro de convivencia y ahí hay psicólogos que apoyan en esa convivencia. Podría ser una solución a eso. Lo podría yo así referir. Es cuando. Bien, continuamos. Nos dice María Otilia Lozada González. Si existe convenio y la pensión alimenticia quedó decretada con salario mínimo, ¿puede solicitarse que se realice o solo como lo decretan mediante billete de depósito? No escuché bien. ¿Puede Sí, señalarse qué? sí. Dice que si se puede solicitar que se realice el descuento vía nómina, que si en este caso el juez lo aprobaría, o que si solo como lo decreten mediante billete de depósito. Ok. Bueno, aquí es importante señalar que una pensión alimenticia sí existe. No sé cuál sea el caso de nuestra oyente. Si existe fuente laboral estable, la pensión alimenticia se hará a través de descuento correspondiente a la fuente laboral. Si el caso de que no exista fuente laboral, es decir, que el señor sea taxista o sea comerciante, se decretará a través de salarios mínimos. Entonces, comúnmente cuando existe fuente laboral, se decreta por descuento. Pero si no hay una fuente laboral estable, se decreta por salarios mínimos, que es lo idóneo. Y podría ser el depósito de ese salario mínimo a través de billete de depósito al juzgado o bien a través de depósito a cuenta bancaria de la señora. Podría ser otra opción de que le digan al juzgador, ¿sabes qué? Que el señor me deposita esta cuenta bancaria. Porque ir a un billete de depósito, tanto para el señor es engorroso como para la señora acudir al juzgado. Entonces, aquí lo idóneo podría ser que se fije una cuenta bancaria que el señor decrete y su recibo será la ficha de depósito. Yo aquí te deposité en tal fecha a tu cuenta bancaria a nombre de la progenitora.
podría ser ahí una opción, ¿no? Que si es si tiene fuente laboral, mejor descuento, y si no, sería mejor depósito a cuenta bancaria. Y nos evitamos el billete de depósito famoso. Descuento. Bien, continuamos. Nos dice Ignacio Torres. Respecto a las notificaciones para emplazar al demandado, el artículo 1.179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México establece: si en el domicilio se negare el interesado o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la notificación, la hará el notificador por medio de instructivo que fijará en la puerta del mismo. En igual forma se procede si nadie ocurre al llamado. Sucede que en la práctica los notificadores no proceden así. Pues sí, efectivamente. El código es muy claro, ¿sí? Si no, deberá de dejarlo fijado en la puerta. Hay veces que lo pasan por debajo. De que sí, luego los compañeros sí están con esa situación de que no acatan lo que dice el código, es muy cierto, pero pues yo creo que ahí también existe por parte de los litigantes pues algún medio de, existe una contraloría interna por parte del tribunal en donde puede hacerse del conocimiento la actuación del notificador. Me voy muy lejos, pero sí, yo en algún tiempo yo trabajé en contralorías municipales y a veces sí los servidores públicos no nos apegamos a nuestras funciones como determina la ley, pero también hay procedimientos que pueden, que nos pueden iniciar por la falta de probidad en una función que tengamos que realizar, en su caso. Y hay que hacerlo valer, hay que hacerlo valer. Es cuando. Bien, nuevamente saludos para Nori Muguel desde Tabasco. Dice, en Tabasco todos los asuntos de carácter familiar son de orden público, por lo que según el Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece la participación obligatoria de un abogado representante del DIF en atención al interés superior del menor, por lo que existe la participación activa en el desarrollo del procedimiento, especialmente en la junta de padres y escucha de menores. Ok. Nosotros estoy en el entendido de que es en aquel estado. Nosotros como Estado de México, existe la Defensoría Pública. Es decir, si alguna de las partes no tiene representante, existe la Defensoría Pública, que también es gratuito su servicio y la representación legal a las partes que carecen de un abogado patrono. Entonces, si vamos a equiparar un poquito la situación que se da en aquel estado a la que se da en el Estado de México, también nosotros contamos con la Defensoría de Oficio, que son abogados que de forma gratuita dan el asesoramiento legal a los litigantes en caso de que no tengan un Bien, representante. gracias. Marina nos dice, excelente ponencia, maestra, muy clara su explicación. Felicidades y gracias por compartir su conocimiento. ¿Quién más? Mayer Adalid Moreno nos dice, licenciada, si el menor no escoge a los progenitores para su guardia y custodia, ¿algún familiar, tíos o abuelos la pueden tener? Bueno, ¿Quiere que la no, repita? Ok, ok. sí, es que está un poquito cortado, pero lo que entendí es de que si el menor no quiere estar algo así, ¿no? Con sus progenitores, ¿verdad? Ok. Aquí la representación legal de los menores es por parte de sus progenitores y quienes legalmente tienen la guarda y custodia de esos menores son los progenitores y solo la van a perder a través de una
sentencia judicial. Ajá. Es decir, que hayan perdido esa representación, lo tendrán, vaya, esa pérdida únicamente será a través de un juicio y a través de una sentencia. Ajá. Cuando ya no haya o algún representante, es decir, ninguno de los padres, o estén fallecidos, sí entran abuelos. Son los primeros que entran para detentar la guardia y custodia de ese menor o de esos menores. Pero esto no es decisión del menor si quiere o no estar con sus progenitores. Es la representación legal, la tienen los progenitores sobre sus menores hijos. ¿Sí? No es de que si lo quiere o no lo quiere el menor. Para el caso de que los progenitores la hayan perdido por determinación judicial o hayan fallecido, ahí sí entran los abuelos en ambas líneas. Es Juan. Bien, maestra, bueno, pues sabemos que tiene por eso su compromiso más tardecito, digo, estamos todavía en tiempo, pero bueno, lo importante es haber dadole lectura a a todas las preguntas, dudas, cuestionamientos, razonamientos que tenía nuestro auditorio. De antemano, pues creo que está por demás los comentarios que le hacen llegar. Muchas gracias por tan excelente ponencia, felicidades. Me dio mucho conocer el criterio de un juzgador. Gracias y muchas gracias por su comentario. Agradecimiento de felicitación, maestra, y creo que pues todos los que estamos en esta sala estamos muy satisfechos y muy convencidos de su trabajo, de que sus conocimientos en base a la experiencia y en base al estudio pues también aportan bastante para esta ponencia. De antemano agradecemos muchísimo su participación. Le voy a ceder el uso de la palabra a mi compañero, licenciado Miguel Ángel, para que haga el cierre de la ponencia y bueno, para que ya le tengamos por ahí alguna propuesta para una nueva, para que pueda usted compartir un poco más del conocimiento. Ya estaremos en contacto, ya estaremos pues de alguna manera haciéndole llegar la invitación. Esperamos contar siempre con su valiosa aportación, su apoyo. Y de antemano por mi parte me despido, el maestro Francisco Cruz a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestra. Le invitamos a que continúe usted y le cedo el uso de la palabra a mi compañero, el licenciado Miguel Ángel Mendoza. Muchísimas gracias, maestra. Muy buena tarde. Gracias. Tanto gusto. Sí, gracias. Gracias, maestro. Bien, pues ya para terminar, para cerrar, quiero abrir un pequeño paréntesis para anunciar nuestras próximas conferencias que ya tenemos programadas para el día viernes. Va a estar con nosotros el excelente criminólogo, criminalista, el doctor Wael Jical, con un amplio palmarés internacional, escritor de más de 100 publicaciones, ¿verdad? Y él estará compartiendo un tema sobre criminología etiológica multifactorial. Y el día 15, celebrando las fiestas patrias, va a estar con nosotros el maestro Cibrián Vidrio, con un tema también muy interesante, que ha llamado mucho la atención y esperamos que puedan acompañarnos, ¿verdad? Que puedan seguir nuestras futuras transmisiones. El maestro Octavio Cibrián Vidrio va a estar compartiendo un tema relacionado a la balística forense, denominado técnicas de comparación criminalística empleando medios digitales. Bien. Y bueno, al auditorio hacerle la invitación si quieren adquirir su constancia de esta ponencia en los números de la publicación, en la página de Facebook. Pueden solicitarla a través de los procedimientos que ahí se manifiestan. Les haremos llegar también las diapositivas que preparó la licenciada Alma y algún material en PDF por parte del instituto. Y bueno, licenciada Alma, pues la verdad, muy complacido, muy halagado con su presencia. Muchas, muchas gracias, ¿verdad?, por compartir su conocimiento. La verdad es que fue una ponencia muy fluida,
¿verdad? Y de mucho interés, nos damos cuenta que tanto en la plataforma como en redes sociales, la gente está muy participativa y muy contenta. No sé si tenga un comentario final para toda esta gente que está saludándola y manifestándole pues su agradecimiento, ¿verdad? Y le agradecen por su tiempo y por todo este conocimiento que comparte con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo agradezco a todos, cada uno de los que están aquí escuchándome, viéndome, y pues espero haber colaborado algo en sus conocimientos jurídicos. Es mi experiencia, es lo que vivo día a día, es mi actividad diaria. Entonces, si hay alguna situación más, se quedo a sus órdenes y pues estoy muy complacida de formar parte de este equipo y de dar un poquito de luz a quienes eh, me están escuchando, y también agradecer muchísimo las preguntas, y créanme que yo también me enriquezco con lo que se ve en otros estados, con lo que existe en otros estados, con lo que ustedes me han aportado a través de sus preguntas. Y muchísimas gracias por escucharme, y pues quedo a la orden para cualquier otra situación que por ahí quede pendiente. Muchísimas gracias por haberme invitado. Un placer. Muchas gracias, licenciada Alma. Sabe que esta es su casa, el Centro de Investigación, Servicios Jurídicos Forenses y de Seguridad en el municipio de Otumba. Le agradece el día de hoy, 8 de septiembre, ¿verdad? Siendo las 19:40, damos por terminada esta actividad, esperando que haya sido de provecho, ¿verdad? Y haya sido amena para todos ustedes. Bueno, pues que tengan buena noche y nos esperamos saludarnos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. Que estén bien todos. Hasta luego. Bien, pues así es como despedimos la transmisión. Les pedimos a los asistentes que vayan desalojando la sala. Vamos a cerrar transmisión en nuestras redes sociales, ¿verdad? Y saludamos a nuestro instituto hermano, CEJUV de Catepec. Muchas gracias. Buenas noches.